Saludos y bienvenidos a Euronews, hoy con las noticias de este lunes 15 de enero. Comenzamos con el Foro de Davos, que se celebra hasta el viernes en la localidad alpina suiza, según los expertos en el contexto geopolítico más complicado de las últimas décadas. Bajo el lema Reconstruir la confianza, la reunión acoge a más de 100 gobiernos. Bajo el foco mediático está el plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. El martes se espera la participación del presidente Zelensky en Davos. Seguiremos con Gaza, donde la guerra ha dejado 24.000 palestinos muertos en unos 100 días de contienda, sin que Israel haya acabado con Hamás ni liberado a los rehenes. Medio millón de civiles se encuentran al borde de la hambruna en la franja. En Irán, 2 periodistas han sido puestas en libertad bajo fianza tras pasar 17 meses en la cárcel. Fueron detenidas por informar sobre la muerte de Mahsa Amini. En Estados Unidos veremos el proceso de las primarias republicanas en las que Donald Trump encabeza las encuestas. Además veremos la investidura del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León. Una toma de posesión un poco accidentada con un retraso de 5 horas tras las protestas y el intento del Congreso de torpedearla. Veremos también las celebraciones en Dinamarca por el ascenso al trono de Federico X y la reina Mary. Vamos enseguida con los titulares. Hamás lleva a cabo un ataque con misiles contra Israel y lanza una seria advertencia sobre el futuro de varios rehenes que permanecen en su poder en Gaza. Ucrania sigue adelante con su plan de paz para poner fin a la guerra con Rusia, una fórmula compartida con asesores de seguridad nacional de todo el mundo en Davos. La propuesta del gobierno griego de legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo provoca debate en Grecia. Trump encabeza las encuestas republicanas como candidato a las presidenciales. Deja atrás a la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, y al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Siguen las hostilidades y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de los rehenes en la franja de Gaza. Hamás ha llevado a cabo un ataque lanzando misiles hacia Israel y ha difundido un vídeo en el que aparecían 3 ciudadanos israelíes. Las imágenes terminaban con la advertencia: mañana os informaremos de su destino. Entre tanto, las autoridades de Israel declinan responder a los mensajes públicos de Hamás sobre los rehenes, calificándolos de guerra psicológica. Apenas unas horas antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que nadie detendrá a Israel en su guerra contra Hamás. No nos rendimos ante nadie. Estamos haciendo todo lo posible para que todos vuelvan a casa. Insisto, todos, sin excepción. Estos esfuerzos se mantienen todo el tiempo, incluso en estos momentos. Mientras tanto, en un discurso televisado, el líder de Hezbollah, grupo islamista chií libanés con sede en Líbano, Hassan Nasrallah, afirmó que la guerra de Israel en la franja de Gaza estaba condenada al fracaso y que las autoridades israelíes se verían obligadas a negociar. La tensión entre Israel y Hezbollah, organización aliada de Hamás, ha aumentado tras un ataque aéreo en el que murió un alto comandante de la milicia libanesa la semana pasada. Los rebeldes chiíes hutíes de Yemen dispararon el domingo un misil de crucero antibuque contra un destructor estadounidense en el Mar Rojo. El lanzamiento fue interceptado por un avión de combate estadounidense y supone el primero desde el comienzo de los recientes ataques liderados por Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos hutíes. Reino Unido dice que se mantiene vigilante. Su comportamiento en el Mar Rojo es completamente inaceptable y vigilaremos muy de cerca si tenemos que tomar más medidas. Así que es algo que consideraríamos, pero nuestra intención era mandar un mensaje muy claro a los hutíes, que creo que es lo que se ha logrado hasta ahora. Desde noviembre, los hutíes han entorpecido la navegación en el Mar Rojo al atacar repetidamente barcos a modo de represalias por los ataques israelíes sobre Gaza, poniendo en jaque el transporte marítimo en una ruta clave para el comercio mundial. Ucrania sigue adelante con su plan de paz para poner fin a casi 2 años de guerra con Rusia, una fórmula que fue compartida en una reunión de asesores de seguridad nacional de todo el mundo en el Foro de Davos. El jefe de gabinete del presidente Zelensky fue el encargado de representar al país en la sesión inaugural del encuentro.
La reunión anual del Foro Económico Mundial ha comenzado este año con la cuarta ronda del diálogo sobre el plan de paz en Ucrania, encuentro auspiciado por Ucrania y Suiza, aunque en esta ronda, aquí en Davos, han participado más países que en la ronda anterior, en Malta. China no ha asistido a la reunión. Le he preguntado a Andriy Yermak, jefe del gabinete del presidente de Ucrania, si Kiev está intentando que China participe en el diálogo. Es importante que todos los países que vienen realmente quieran participar y ayudar a poner fin a esta guerra y lograr la paz. Pero hay diversos planteamientos, distintas ideas de cómo es posible hacerlo, y cada país tiene una experiencia diferente. Esta semana, el primer ministro de China, Li Qiang, encabezará una delegación en Davos. Ucrania reconoce que China, país aliado de Rusia, debe incorporarse a las negociaciones para poder avanzar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no asistió a la reunión del domingo, pero estará aquí en Davos el martes, dirigiéndose al Foro Económico Mundial, el mismo día que el primer ministro de China. La policía de Moscú detiene a la mujer de un soldado en la tumba del soldado desconocido. Un grupo de madres y parejas de hombres movilizados en la invasión rusa de Ucrania depositaron flores cerca de los muros del Kremlin como símbolo de que guerra significa muerte. Una de ellas, miembro del movimiento Camino a Casa, María Andrieva, intentó exhibir un cartel. ¿Por qué te detienen? Por estar aquí. Nuestros chicos en el frente se parten la espalda por este gobierno y detienen a la mujer del movilizado. Según los miembros del movimiento Camino a Casa, la entrega de flores se ha convertido en la única forma legal de protesta en Rusia. Andrieva fue finalmente puesta en libertad después de que la policía anotara su identidad. Dos periodistas iraníes que cumplían condenas de prisión en Irán por su cobertura de la muerte de Mahsa Amini han sido puestas en libertad bajo fianza de $200.000 mientras cursa su apelación. Las periodistas habían sido condenadas por cargos que incluían colaborar con el gobierno de Estados Unidos y atentar contra la seguridad nacional. Sus informaciones fueron cruciales para difundir la noticia en los días posteriores a la muerte de Amini, que desató protestas que duraron meses en decenas de ciudades de todo Irán. Sakip Yehezkel, futbolista israelí del equipo turco Antalyaspor, fue detenido en Turquía por este gesto. Tras marcar un gol el domingo, en el partido contra el Trabzonspor en la Superliga, la máxima división turca mostró un mensaje en su muñeca en el que se leía 100 días 7.10 junto a una estrella de David. Así quiso denunciar los ataques perpetrados por Hamas contra Israel el 7 de octubre. El jugador señala que simplemente pedía el fin de la guerra. El Antalyaspor rescinde su contrato. Miles de militares y policías entran en las cárceles de Ecuador para retomar el control tras más de una semana de violencia sin precedentes en el país. El operativo se llevó a cabo un día después de la liberación de cerca de 170 funcionarios y personal administrativo de cárceles que habían estado retenidos por los prisioneros durante 6 días. Las Fuerzas Armadas repitieron los operativos en otras cárceles del país, usando tanques y explosiones controladas para entrar. La Policía Nacional del Ecuador, con su talento humano y medios logísticos de la subzona El Oro número 7, realizó una actividad operativa para liberar a los 15 agentes penitenciarios que se encontraban como rehenes en el interior del centro carcelario. El pasado 8 de enero, el presidente de Ecuador declaró el estado de emergencia durante 60 días con un decreto en el que también calificó como terroristas a 20 bandas de narcotráfico. Este lunes se ha iniciado el proceso de elección de candidatos a las presidenciales en Estados Unidos. El caucus de Iowa este año es solo escenario para las elecciones internas de los republicanos. Los demócratas han aplazado el proceso y solo tienen como candidato a Joe Biden sin más contrincantes. Un ambiente glacial, con ráfagas de viento ártico, dificultó las asambleas. Las encuestas sitúan a Donald Trump manteniendo una ventaja considerable, mientras que la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, siguen enfrascados en una reñida batalla por el segundo puesto.
Haley se mostró optimista sobre sus posibilidades de éxito y subrayó que sus cifras aumentan mientras que las de todos los demás bajan. Frente a las malas encuestas, DeSantis dijo irónicamente que le gusta ser el desvalido. Corre el riesgo de ser relegado al tercer lugar tras Trump y Haley. Inasequible al desaliento, Vivek Ramaswamy hace campaña a la sombra de los tres grandes nombres y dice esperar una sorpresa. Hijo de inmigrantes indios, ha ganado prestigio en los círculos conservadores por sus críticas a los problemas medioambientales. Bernardo Arévalo de León jura su cargo como nuevo presidente de Guatemala, una función a la que ha accedido a pesar de meses de esfuerzos por hacer fracasar su investidura, que incluyeron dilaciones y crecientes tensiones hasta el traspaso de poderes. Arévalo de León se sitúa al frente del gobierno guatemalteco tras ganar con un cómodo margen las elecciones celebradas en agosto. Desde entonces se han promovido continuos desafíos legales contra Arévalo de León y su partido político. Miles de alemanes se manifiestan contra la extrema derecha en Potsdam. El canciller alemán Olaf Scholz también participó en las manifestaciones después de que se revelara la celebración de una reunión secreta entre políticos del partido Alternativa para Alemania y otros grupos radicales de la extrema derecha. En la reunión se presentó un plan de repatriación masiva para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes en el caso de que el partido llegara al poder, algo que ha despertado recuerdos del capítulo más oscuro de la historia de Alemania. La victoria de Lai Ching-te en las elecciones del sábado ha elevado la tensión entre China y Taiwán, que este domingo cruzaron reproches y reivindicaciones. China critica a su vez a Estados Unidos por felicitar al ganador. Mientras tanto, una delegación estadounidense llegó a Taipei este domingo para mantener reuniones a título privado con líderes políticos. En primer lugar, debemos felicitar a los taiwaneses por llevar a cabo otras elecciones. Y respecto a lo que suceda a continuación, nosotros no queremos ver ningún cambio unilateral a la situación en todo el estado de Taiwán. No creemos en el uso de la fuerza de ninguna manera y deseamos lo mejor al nuevo presidente. La victoria de Lai supone que el Partido Democrático Progresista seguirá ocupando la presidencia por un tercer mandato de 4 años, tras los 8 años de la presidenta Tsai Ing-wen. Sin embargo, Lai ganó con el 40% de los votos, menos que la clara mayoría que obtuvo Tsai en 2020. El gobierno de Grecia introduce nuevas medidas para hacer frente a los precios elevados. La inflación es un asunto que preocupa especialmente a los griegos, que tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes. El gobierno dice que la subida de los precios está relacionada con las crisis que se están viviendo en varias partes del mundo. Con los precios tan altos se me va el dinero muy rápido. ¿Qué tiene que decir sobre las nuevas medidas? Veremos muy pronto lo que va a pasar. Hay bueno y malo. Me he gastado 7 euros en verduras. ¿Qué le voy a decir? ¿Cree que los precios bajarán? Oiga, soy una anciana. He visto de todo. Cuando los precios subieron, nunca volvieron a bajar. El primer ministro de Grecia ha acusado a las empresas multinacionales y a los proveedores de supermercados de aprovechar la alta inflación para aumentar aún más los precios. Hacer frente a los altos precios de los bienes importados es el problema número 1 del país y, por tanto, la prioridad del gobierno. El gobierno ya ha hecho una serie de intervenciones permanentes y específicas que le ayudarán a hacer frente a los altos precios. Grecia no es una república bananera, fue el mensaje del primer ministro griego a las empresas multinacionales. Subrayó que la inflación de la codicia no será aceptada por el Estado. Por eso, el gobierno anunció 4 medidas para proteger a los consumidores. 2 de ellas son permanentes y 2 son temporales. Su objetivo es impedir la subida de los precios y frenar la especulación. El gobierno de Grecia ha anunciado que llevará al Parlamento un proyecto de ley que pretende legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La propuesta también permitiría a las parejas homosexuales adoptar niños que se encuentran en instituciones y, según los expertos, constituye un gran paso para los derechos de las parejas homosexuales y sus hijos.
Hay muchas parejas LGTB con hijos que esperaban esta ley. El reconocimiento de su relación ofrece protección jurídica a los niños, ya que ambos cónyuges serán reconocidos como sus tutores. Por tanto, es algo que afecta a los derechos humanos y especialmente a los derechos de los niños, que permanecen prácticamente invisibles. El matrimonio civil ha sido una de las principales demandas de la comunidad y cada año, en el Orgullo de Atenas, varias ONG y activistas reivindican la igualdad total para las parejas homosexuales, cuyos hijos han sido discriminados durante años, según la comunidad. Imagínese ahora que no puede recoger a su hijo del colegio, ya que solo uno se considera progenitor. No puede acompañarlo al hospital, no puede viajar con él. A partir de ahora, la relación con nuestros hijos será reconocida por la ley. Esto es de vital importancia. Hasta ahora, nuestros hijos eran víctimas de discriminación porque sus padres pertenecían a la comunidad LGTBI. Sin embargo, la propuesta ya ha encontrado oposición entre algunos grupos. La sociedad no está preparada. Esta siempre ha sido la respuesta de los gobiernos griegos en los debates sobre la igualdad matrimonial. Por supuesto, la propuesta ha generado reacciones. La Iglesia Ortodoxa ha declarado su oposición, mientras varios diputados de derecha y centro-derecha han dejado claro que no votarán a favor del proyecto de ley. Colapsa el suelo de un monasterio del siglo XV durante una boda en Toscana, en Italia. 35 personas, incluidos los novios, resultaron heridas al caer 3 metros a la planta de abajo cuando se derrumbó el suelo de la pista de baile del monasterio. Más de 100 servicios de emergencia fueron llamados al lugar para atender a los heridos, algunos con heridas graves. Sin embargo, todos sobrevivieron al derrumbe, cuyas causas todavía se desconocen. Dinamarca celebra la coronación de su nuevo rey Federico X con fuegos artificiales y un saludo de la familia real desde el balcón del palacio. Federico se convirtió en rey tras la abdicación de su madre, la reina Margarita II, tras 52 años en el trono. Cientos de miles de daneses acudieron a la capital para celebrar su coronación en un día de gran emoción para todo el país. A diferencia del Reino Unido, Dinamarca no tiene tradición de celebrar una ceremonia de coronación, pero la llegada del nuevo rey fue celebrada con un saludo desde el balcón del Palacio de Christiansborg, así como una ruta en el carruaje de oro por la capital. El nuevo rey estaba visiblemente emocionado cuando salió al balcón para saludar al público, junto con sus hijos y su mujer, la australiana Mary Donaldson, que ahora se ha convertido en la nueva reina del país. El Vaticano ha presentado los planes de restauración del baldaquino de la Basílica de San Pedro con el compromiso de completar los trabajos antes del gran jubileo en 2025 del Papa Francisco. La restauración tiene un coste estimado de 700.000 euros y será financiada por la organización católica Caballeros de Colón. Todo es grande en la Basílica y, por tanto, el reto también es grande y somos conscientes de ello. Los ángeles de la cima miden 4 metros. Se ha acumulado mucho polvo a lo largo de los años, lo que nos obliga a pensar en la restauración de un modo determinado. Es la primera restauración exhaustiva del baldaquino en 250 años. El Papa Francisco inaugurará el jubileo abriendo la Puerta Santa de la Basílica a inicios de 2025. No nos rendiremos. Este fue el mensaje del presidente de Islandia, Gudni Jóhannesson, en un inusual discurso a la nación tras la segunda erupción volcánica en menos de un mes. La lava del volcán está amenazando la ciudad de Grindavik, donde ya ha incendiado al menos una vivienda. Los habitantes de la localidad fueron evacuados de nuevo el sábado tras el aviso de los científicos. El volcán entró en erupción por primera vez en diciembre, tras una serie de terremotos que causaron grandes grietas en las carreteras. La ONU, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica confirmaron que 2023 fue el año más caluroso desde que existen registros.
La agencia europea Copernicus también compartió estos datos que demuestran que el año pasado batió el récord de temperatura con un amplio margen. El año pasado también se batió el récord de temperatura en los océanos. Nuestras probabilidades ahora mismo para 2024 es que hay alrededor de una posibilidad entre 3 de que 2024 sea más cálido que 2023. Y creemos que hay un 99% de posibilidades de que 2024 esté entre los 5 primeros. Estamos bastante seguros con eso. El 2023 fue 1,45 grados centígrados más caluroso que la media preindustrial. Los científicos repiten la advertencia de que el cambio climático global no se expresa como un aumento absoluto de la temperatura, sino como un gran aumento de la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos. Son muñecos, no alienígenas. Ese ha sido el veredicto de los expertos forenses de la Fiscalía de Perú sobre el caso que dio que hablar a nivel internacional el año pasado. 2 figuras de 60 centímetros que un grupo de personas decían que eran seres extraterrestres de 1000 años de antigüedad. Un mexicano aficionado a los ovnis afirmó haber descubierto estos cuerpos en Perú y llevó el caso hasta el Parlamento mexicano. Sin embargo, los forenses peruanos concluyeron que no se trata de alienígenas momificados. Son muñecas reciente y pobremente elaboradas con papel, pegamento, huesos humanos y de animales. Les dejamos con nuestro No Comment de hoy, con imágenes de Ecuador, en estado de excepción, desde que una ola de violencia conmociona al país. Desde la semana pasada, en estas imágenes vemos miles de militares y policías en Ecuador que intervienen en cárceles tras una semana de violencia sin precedentes. Pueden seguir informados en próximas ediciones y en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Baje la cabeza, baje la cabeza. Avance. Avance, avance. Hacia atrás. Ahí, ahí. Echa la cabeza que miras. Lo que ve, levantarse.